¿Qué le diría usted a su papá si supiera que en unos años más a lo mejor se jubila con un sueldo de 100.000 pesos? ¿Qué pensaría usted si supiera que el monto que va a reunir en todos sus años de trabajo va a alcanzar apenas al 20-25% de lo que va a terminar ganando? ¿Qué pasa con las AFP? Hemos llegado a límites insospechados. ¿Qué decir de las AFP? Llevan 32 años lucrando. Todos los años aumentan sus utilidades, 30. El año pasado fue un 40%. 40% de aumento de las utilidades. Y las mismas AFP le dicen a usted que el 60% de los trabajadores va a jubilar con una pensión inferior a los 100.000 pesos. 70. La AFP. Bueno, como usted ve. ¿Qué es lo que es el sistema AFP? Un mecanismo de producción de pobreza. Porque piensen ustedes, 70% de 8 millones de trabajadores son 5.600.000 personas que van a salir a la calle con menos de 100.000 pesos de pensión. ¿Y a usted le parece que eso es para discutir cuál es la solución que tenemos que ver? Traigan a los técnicos, a los especialistas, veamos la forma que los capitalistas no se sientan dañados, porque ese es el tema central acá. Los señores dueños de este país, no hay que tocarlos, hay que respetarlos. Han hecho grandes aportes al país, pues. El señor Polman le pagan 6 meses a los proveedores, al 90% de los trabajadores menos de 300.000 pesos, y más encima le reprograma unilateralmente y delictualmente, gracias a candidatos presidenciales, además que instalan en el escenario de la política. Uno dice, estos son los señores que gobiernan nuestro país. Estos son los señores que hay que respetar y hablar con reverencia. Y los mismos que están en la AFP, pues. Los mismos que usan los fondos de los trabajadores para financiar como caja chica sus inversiones. Para el mercado especulativo. La AFP, con suerte le van a dar a usted, con suerte le van a dar un 2% de rentabilidad. Con suerte. En los 40 años que usted va a estar depositando. Y le cobraban al principio 3,5% del salario, pero que era un 35% de lo que le administraban. Y yo hice un pequeño cálculo. ¿Cuánto le han cobrado? Promedio, saqué, simples promedios. Y si usted pone al 4% lo que le han cobrado en instrumentos de inversión, resulta que le han cobrado más de lo que le pagaron. Es decir, son un negocio redondo para ellos y son un oprobio, un abuso inaceptable para los trabajadores. Lo que tenemos que entender, yo no sé qué es lo que hay que decirle a la gente, qué es lo que hay que decirle a los políticos para que entiendan qué significa tener 6 millones de personas pobres en Chile. 6 millones. ¿Qué va a significar eso en términos de los costos de salud de estas personas? El impacto que va a tener. Vamos a estar 35 años, si no 40, pagando la farra de la AFP. Porque a esta gente va a haber que tratarla con dignidad. Si llegamos a tener un gobierno digno, decente, que respete la voluntad popular, entonces vamos a tener que hacernos cargo de 6 millones de personas que con 100.000 pesos mensuales no se las van a arreglar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a discutir cómo arreglar en la medida que sea posible la situación de la AFP. Aquí hay una sola solución. Ya la dije. Eliminar el decreto ley 3.500. Fin a las AFP. Es radical, extremista, pasado para la punta. En Chile, cualquier mínimo derecho es radical. Cualquier mínimo reconocimiento de la dignidad de las personas es radical. Yo estuve en Argentina cuando eliminaron el sistema de la AFJP. No había ni un solo parlamentario, ni uno solo que defendiera la AFP, porque era evidente que no es más que un sistema depredador, que no respeta, no está hecho para dar pensiones. Eso se dijo hace 30 años. Yo estuve en la entonces CIEPLAN, pues, cuando se dedicaban a servir los intereses y trabajaban desde la perspectiva del país y no de la AFP ni de los grupos económicos como trabajan hoy día, ¿no? En ese entonces ya se dijo que esto era un desastre. En ese entonces se pronosticó que esto iba a terminar siendo un rotundo negocio para las administradoras de pensiones y para los trabajadores no iba a ser ningún beneficio. En todas partes del mundo está desapareciendo y aquí todavía quieren protegerlo. Aquí todavía quieren la salida de la AFP estatal. Lo que nosotros tenemos que entender es que aquí lo que tenemos que instalar en Chile es lo que en todas partes funciona y relativamente bien. Un sistema de reparto solidario,
con aporte tripartito, funcionó muy bien en Chile, dice que tenía grandes déficits, no llegó al 3,8% del déficit. ¿Cuánto es el déficit hoy día del sistema de la AFP? El Estado paga además la mitad de las pensiones que se pagan. Y las AFP tienen un superávit de aproximadamente 2 billones de pesos anuales. Si nosotros instalamos un sistema de reparto en Chile y utilizamos los mismos fondos que están hoy día pagando los trabajadores, queda en superávit. Podemos incluso duplicar las pensiones, aumentarlas en 100.000 pesos mensuales y el sistema va a seguir generando superávit. Entonces, ¿qué estamos esperando? Los trabajadores lo piden. La presidenta de la CUT lo pidió por primera vez hace muchos años, que una dirigente de los trabajadores no se pronuncia por los derechos de los trabajadores. Lo están pidiendo muchos académicos. La gente detesta finalmente la AFP. 75% de la voluntad popular en las encuestas dice que hay que terminar con la AFP. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar en serio la cuestión política? ¿Cuándo nos vamos a poner con los pies en la tierra y empezar a pensar desde el sentido común y no desde los intereses del señor Polman o porque pueden mandar tanques? Ningún tanque mandaron al Palacio Rosado en Argentina cuando eliminaron la AFP. Tampoco lo hicieron en ninguna otra parte. ¿Por qué van a venir los tanques ahora? Es decir, por el temor más encima, a que vayan a haber tanques. Seguimos con el miedo, seguimos tiritándonos los pies porque resulta que la dignidad cuesta un tanque en la moneda. Aunque cueste un tanque en la moneda, aunque cueste lo que cueste, la dignidad de los trabajadores no se debe alcanzar. Si hay algo que yo detesto es la cobardía política. Si hay algo que falta en Chile es valentía moral para enfrentar la indignidad con que han estado los trabajadores. Está bueno ya. Chile tiene que ser capaz de tener la voluntad de construir un proyecto político que termine con este nicho de negocios que es Chile, porque no es más que un nicho de negocios, y construyamos una sociedad de derechos, como está instalada en prácticamente el resto del mundo, menos en Chile. Muchas gracias. En primer lugar, sobre lo del pilar solidario, esa es otra martingala que hizo la señora Bachelet para resolverle el problema a la AFP, porque acuérdate que con el sistema de AFP más de la mitad de los trabajadores se iba a quedar sin pensión. Esto se lo inventaron la AFP para resolverle el problema y mantener la duración del sistema. Por lo tanto, no me parece una solución al problema de los pensionados. Además, tú no me vas a decir que 80.000 pesos mensuales como pensión es algo digno de reconocer y aplaudir. A mí me parece una cosa completamente impresentable. No puedes pedirle a una persona de 65 años que viva con 80.000 pesos. Me parece grave defender las propuestas de la señora Bachelet por el famoso pilar solidario, que de solidario es con la AFP y no con las personas. Sobre todo sobre el tema de los movimientos sociales, de hacer política. ¿Por qué los partidos políticos tienen la prerrogativa de ser los que hagan política? Todos somos seres políticos. Todos tenemos el deber, el derecho y la legitimidad de estar y disputar en la arena política los puestos de mando de la sociedad. Y no tiene por qué ser un partido político exclusivamente. A mí me parece que ese comentario no ha lugar. Bueno, el 60% de los trabajadores actualmente, el 60% de los trabajadores que cotizan tienen menos de 20 millones de pesos ahorrados. La perspectiva histórica es trágica. Yo hablo de un sector que no es justamente el sector más pobre del país, donde el promedio de nuestros compañeros y compañeras está bajo los 15 millones. Pero voy a poner un ejemplo que desmistifica y que acaba con estos sofismas. Un agente bancario, que no es justamente un trabajador pobre, se pensionó el 2007 con 135 millones de ahorros. 135 millones de ahorros, que ninguno de los que estamos presentes acá quizás vamos a lograr tener. El primer año le dijeron, mire, usted se jubila con 44 UF, es decir, algo cercano a los 940, 960 mil pesos. Al año siguiente, como vino la crisis, 2008, bajó a 720 mil pesos su pensión. Al año siguiente, a los 640, y hoy día está en 590. No, pero no solo sobre todo evento, porque ellos, ¿cuánto te cobran por administrarte el fondo? ¿Qué comisión? Depende, pues van 1,4, 2%. Eso sobre lo que te sacan, ¿cuánto es? 14, 20%. ¿De lo que te sacan? De lo que te sacan. Porque ellos te dicen, no, mire, la comisión es 1,4, 1,7, 2 puntos pero sobre tu del sueldo. Total del sueldo, ¿no? Pero no te de la administran comisión. el sueldo, te administran el 10%. Entonces,
2% o 1,5% sobre el 10% que te sacan es un 15 a un 20%. Te cobran por administrarte entre un 15 y un 20%. ¿Y cuánto es lo que te rentan? ¿5%? ¿6%? ¿Menos 5%? Es un desastre. No, ni siquiera este trabajo que hacen estas personas, digamos, llega a compensar lo que te cobran. O sea, tú sales siempre para atrás con las AFP porque te cobran un porcentaje más alto de lo que te rentan. Un fraude y una estafa completa. De hecho, esta gente lo que hace, te va administrando y dice, oye, ¿en qué minuto tú tienes que moverte dentro de los fondos para poder generar mejores rentabilidades? Entonces, es una buena, y lo que hablamos, que sobre todo esto, o sea, gane o pierda, la FP te cobra estos costos de administración igual. Y te los cobra por, claro, un porcentaje gigantesco, es impresionante. Antes ¿Por qué cobraban Provida no la pueden comprar? Nosotros como trabajadores hoy día vamos a plantear con fuerza las demandas estructurales que se requieren, los cambios estructurales, un nuevo sistema de pensiones, terminar con las AFP, una reforma tributaria que garantice derechos que hoy no están garantizados como educación y salud. El problema es que cuando nosotros tenemos un sistema basado en el lucro, y por favor entendámoslo, es que aquí una vez más hay que empezar por lo básico, por lo elemental, empezar a explicar que 2 más 2 es 4, porque solo en Chile 2 más 2 es 3. ¿No? Solo en Chile ocurren cosas absurdas. Cuando hay lucro, pero por favor, cuando hay lucro, el lucro es contrario al derecho. Cuando yo instalo una lógica del lucro, lo que yo hago es deteriorar la calidad del servicio del producto que genero y cobrar lo más caro posible por ese servicio o ese producto. Y en este caso se da como en todos los ámbitos de la vida nacional, ¿no? Se deteriora la calidad y en este caso, ¿qué es lo que es la calidad? Pensiones de pésima factura, que simplemente no resiste el sistema, ¿no? Eso es porque está instalado el lucro. Entonces, ¿puede convivir un sistema solidario con un sistema de lucro? No pueden convivir, porque cada vez que nosotros permitimos lucro, parte importante de los recursos dejan de ir a las pensiones y van a los bolsillos de los inversionistas. Es obvio, es de sentido común. ¿Por qué cuesta tanto entenderlo? Y entonces vamos a permitir que sobre la dignidad de los que son ya adultos mayores haya que aplicar lucro, haya que generar ganancias especulativas para los señores inversionistas. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le dan estos señores al país? ¿Qué es lo que nos dan a nosotros? ¿Cuál es el beneficio que tenemos de que estos señores lucren y ganen miles y miles de millones de dólares? No hay ninguno. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Por qué no ponemos los recursos? Para eso estamos los economistas, ¿no? Para administrar los recursos de manera eficiente en función de las necesidades. ¿Y por qué entonces el lucro es una necesidad? ¿Necesidad de quién? Del sistema capitalista que produce acumulación sobre la base de bajar la tasa de salario y bajar las condiciones de vida de las personas. A mí me parece que no puede existir un sistema basado en el lucro. Por eso estamos planteando volver a un sistema de reparto. Estas son cuestiones de sentido común. ¿Por qué no lo entendemos así? Es de sentido común que haya un sistema de reparto, un sistema de justicia en las pensiones. Es de sentido común que haya educación pública gratuita. Es de sentido común que haya un sistema de salud que respete la dignidad de las personas. ¿Por qué tenemos que gritarlo, explicarlo redundantemente? Es una cuestión de sentido común. No estamos llamando ni a los soviets ni a la toma del poder por las organizaciones militares de izquierda, de extrema izquierda. Estamos planteando instalar un país relativamente decente, un país relativamente digno. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. A eso apunta esto. Un sistema de reparto no es un sistema revolucionario, está en países capitalistas. Ni siquiera es una propuesta de carácter socialista, es de carácter de lo que hacen los países socialdemócratas. Por lo tanto, no nos parece a nosotros y a nosotras que esto sea algo muy dislocado o descabellado. Simplemente es la idea central. Y para nosotros, obviamente, va a requerir esto ponerle cabeza, ponerle inteligencia, porque no lo vamos a hacer a tontas y a locas, no se trata de eso, ¿no? La responsabilidad política pasa también por eso. Pero la primera responsabilidad política, la primera, es ser leal a la voluntad popular. Y de eso se trata finalmente la vida en democracia. Respetar la voz del pueblo, la voluntad popular, lo que quieren las grandes mayorías. Y hoy día las grandes mayorías quieren terminar con este sistema,
lo dicen todos, hasta los que lo defienden. Muchas gracias. Es que no solo lo de la AFP, sino que todo en Chile. Si en realidad aquellos temas que pueden dañar el poder económico que tienen los grupos como Angelini, Luxic, Mate o la AFP, si las AFP están vinculadas a esos grupos, mira, en un 80% los fondos de los trabajadores que quedan en Chile, que no se van para afuera, ¿a dónde terminan esos fondos? ¿A qué tipo de empresas son las que apoyan? 80% Grupo Mate, Grupo Angelini, Grupo Luxic. Entonces, ¿cómo van a poner en cuestión el dinero de todos un los sistema chilenos como capital, digamos, de trabajo para las grandes empresas? Exactamente, porque en el fondo, ¿qué hacen la AFP? Toman tu plata se la prestan a los bancos. Y se la prestan a los bancos o la ponen, compran acciones, qué sé yo, instrumentos financieros. ¿Y de quién son esos instrumentos financieros, esas acciones que nuestras AFPs que administran nuestros fondos? ¿De quién son esos activos financieros? Del Grupo Luxic, Mate, Angelini, etcétera. Los mismos que pagan los avisajes de manera importante y significativa en los medios de comunicación, que hoy día están presos de estos grupos económicos, como un canal como, disculpa que te lo diga, Canal 13, que es del Grupo Luxic, va a pasar un reportaje crítico o va a tener una opinión muy crítica del sistema de AFP cuando es una caja para los grupos económicos. Con ello se permiten... Caja, es un flujo constante. Bueno, pero una caja es como una caja chica. Cuando tienen problemas, echan mano a la AFP y se financian así. Bueno, además la AFP, que para ellos son cajas chicas. La AFP presta plata a un monto bastante más bajo de lo que los bancos se lo prestan después a las personas. Claro. Y han de atrasarte, pues también con la tasa máxima convencional. Porque realmente cuando tú logras decirle a los chilenos, miren, aquí hay un problema grave con la AFP. Es decir, van a haber 6 millones de chilenos que en los próximos 5 o 6 años van a salir a la calle de sus puestos de trabajo con pensiones inferiores a los 100.000 pesos. Y cuando tú dices 6 millones... estamos hablando casi la mitad de la población. Es decir, Chile se envejece, 6 millones de pobres más en el escenario social. Eso es una catástrofe social y la gente ya lo está entendiendo. Porque nosotros lo dijimos esto de la AFP hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años. Pero ahora cuando están saliendo las primeras jornadas de jubilados con pensiones indecentes, entonces la gente está tomando conciencia. Ya los trabajadores están pidiendo. ¿Qué propone Marcel Clot? En esa materia nosotros proponemos un sistema solidario, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender es que las pensiones son un derecho, no un negocio. Y aquí se hace negocio con las pensiones. Aquí lo que hay que hacer es un fondo de administración pública en donde participen en este fondo, no solo los trabajadores, como era antiguamente, ¿no? En el fondo aportaban los trabajadores, el Estado y los empleadores. Y en consecuencia el fondo era más grande y entonces las pensiones eran mejores, no mejores que ahora. Son de hecho hoy día las pensiones públicas 3 y 4 veces mayores que las pensiones que está dando el sistema de AFP. Eso es lo que estamos planteando. Primero que nada, fin al lucro en la administración de los fondos de pensiones. Usar los más de 160.000 millones de dólares que están ahí, no para inversiones especulativas, sino que inversiones en la economía real, que den una rentabilidad más allá del 2% histórico que dan las inversiones especulativas. Y que las pensiones se fijen en función de las necesidades. Tú no puedes pasarle a una persona adulta mayor de 65, 70 años una pensión de 100.000 pesos o 85.000 pesos. Eso simplemente es mandarlo a la miseria, a la pobreza. El sistema de salud también los castiga, no tienen ni para los remedios con eso. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Y eso hay que entenderlo y la gente lo tiene que saber. Nosotros vamos a mandar a 6 millones de personas a la pobreza. De esto va a tener que hacerse cargo el Estado, porque tú no puedes tener a 6 millones de personas... ¿Y el Fondo Solidario basta, Marcel? No, pues ¿cómo va a bastar? Si no llegas ni a los 100.000 pesos con esas pensiones que es el pilar solidario. Y llega hasta los 270.000 Entonces, ¿cómo hacerlo? pesos. ¿En qué avanzar también? Lo que hay que hacer es terminar con la AFP, radicalmente. Terminar con Lo fortalecieron, porque durante el gobierno de Bachelet, ¿qué es lo que hicieron? Le entregaron todos los independientes que antes boleteaban y que no estaban obligados a hacer cotizaciones en la AFP, ahora lo tienen que hacer. Le resolvió el problema de aquellos que no iban a tener una pensión por el sistema AFP y crearon el pilar solidario, la pensión básica solidaria,
porque el sistema AFP no lo debe entregar. Les permitió hacer mayores inversiones especulativas en el extranjero, fortaleció el sistema. Nosotros hemos planteado volver al sistema solidario, ¿no? Cambiar esta lógica mercantilista, de eficiencia de mercado, de rentabilidad del capital, porque eso hoy día son las AFP. Te están entregando pensiones al 60% de los chilenos de menos de 100.000 pesos, una cosa, una vergüenza. Y las utilidades de la AFP son gigantescas. ¿Solidario en qué sentido? Solidario en el sentido en que nosotros como sociedad nos hacemos cargo de la vejez y no dejamos a los viejos que se rasquen con sus propias uñas, que es el sistema capitalista. Pero, ¿qué significa? individual. ¿Que todos ahorramos? No todos ahorramos. Si todos estamos ahorrando, lo que nosotros estamos diciendo es que se hace un fondo común en donde aportan los trabajadores, el Estado y los empresarios, y ese fondo se distribuyen las pensiones que se necesitan en función del 75% del sueldo que han tenido las personas en los últimos años. Es el sistema que existió en Chile, se llama sistema de reparto, que funciona en la mayoría de los países del mundo, que funciona bastante bien y mucho mejor que los sistemas de capitalización individual. Este es un problema hoy día en Chile. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, con el estatuto administrativo de los trabajadores fiscales, casi el 80% boleteando. Casi el 80%, sin contrato. Esa gente es un problema, no cotizarían. Pero nosotros estamos planteando un código laboral que regularice las normas que ordenan el trabajo, que mejoren la capacidad de negociación de los trabajadores y que se consagren los derechos de los trabajadores. Nadie puede trabajar en Chile sin contrato y lo mismo debería ocurrir en el sector público. Y entonces, en esas circunstancias, no ocurriría esto que tú me estás planteando, porque esto ocurre precisamente porque en Chile hay un abuso tan grande de la condición de los trabajadores que el uso de los trabajadores contratados con honorario es una cosa ya brutal, digamos.